de este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a preparar nuestras Biblias, hermanos, para la predicación de este día. Gracias a Dios, estamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios en esta serie de predicaciones que se llama Consejos para la Vida Diaria. El libro de los Proverbios es un libro hermoso, maravilloso. Es un libro, hermanos, que definitivamente debe de ser conocido, leído, estudiado, interpretado, aplicado a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Algunos de los consejos que vamos a estudiar seguramente no solamente edificarán nuestra vida, sino que nos alentarán y nos animarán a seguir adelante en el camino de la fe, pero otros tal vez nos van a confrontar. Otros tal vez van a tocar algunas fibras de nuestro ser que diremos, caray, en esta ocasión el mensaje o el consejo realmente fue fuerte. O algunos más nos van a parecer quizás no tanto inapropiado, sino difícil de creer que pudiera ser un consejo para un creyente. Sin embargo, la palabra de Dios, debemos de recordar, no tiene como propósito ser una medicina, hermanos, correctiva, sino preventiva. Es decir, la palabra de Dios Dios no pretendió al inspirar la Biblia que fuera un libro que sirviera únicamente para corregir el camino del hombre, sino para ayudarle a prevenir que su camino se desviara, haciéndose daño a sí mismo y muchas veces a las personas que le rodean, o bien alejándolo del camino de la fe. Por eso es que el consejo que vamos a estudiar el día de hoy, con base en el libro de Proverbios capítulo 6, se llama No seas un depravado. No seas un depravado. Caray, yo recuerdo que en alguna ocasión, hermanos, estaba predicando un tema aquí en la iglesia y un hermano, ¿verdad? No quiero decir con justa razón, pero definitivamente él lo sentía de esa manera. Me decía, pastor, es que usted no debería de predicarnos esos temas porque nosotros somos cristianos. Se supone que le está hablando a la iglesia. ¿Cómo cree usted que eso va a pasar en la iglesia? Dije, bueno, si Dios no creyera que los cristianos podemos caer en eso, pues no habría escrito la palabra alertándonos o advirtiéndonos. Entonces, al hablar de un depravado, uno quisiera pensar que es una persona impía, que es una persona que no tiene temor de Dios. Y aunque ciertamente el libro de los Proverbios seguramente se habla del depravado, ¿verdad? Del hombre en el mundo, tampoco podemos no pensar o no creer que algún creyente pudiera llegar a desviarse de tal manera del temor de Dios que paulatinamente puede convertirse en una persona depravada. Vamos a leer primero la palabra de Dios, dándole la importancia que ella tiene siempre en el mensaje, y después vamos a dar algunos conceptos, algunas ideas para desarrollar el tema del día de hoy. La palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 6, versículos 12, 13, 14 y 15 dicen así: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Hermanos, ¿qué es una persona depravada? En el hebreo, la palabra depravado es una palabra que tiene dos raíces. La primera raíz, hermanos, significa corrupción, y la segunda raíz significa ganancia. La primera raíz es una palabra que en su origen tiene dos raíces. La primera significa corrupción y la segunda ganancia. De tal manera que la palabra depravado se puede traducir, hermanos, como una persona cuya ganancia es corrupta
O bien una persona desobediente, rebelde, mala, sinvergüenza, de mal corazón. Una persona cuyas cualidades morales son completamente negativas. Una manera más simple de traducir la palabra depravado, debido a la raíz hebrea, es Belial. ¿Qué les trae a la mente la palabra Belial? El diablo, el enemigo. Wow, o sea, no estamos hablando de una persona que es traviesa, de una persona que está haciendo alguna cosa mala, no. Por eso empieza a describir al hombre malo, aquel hombre que su vida es semejante a la vida de un demonio. Es más, estuve yo tentado, y no lo hice, a poner un título distinto, y me gustaría decirlo porque finalmente pasó por mi mente. Originalmente quería yo titular este mensaje: no seas un demonio. Pero digo, finalmente ya lo dije, ¿no? Vino a mi mente la idea de, híjole Germán, creo que el título es demasiado fuerte, es muy fuerte. Pero la palabra depravado no se queda atrás. Es una palabra que finalmente está describiendo a una persona que no tiene ningún temor de Dios. Es una palabra cuyo corazón se ha corrompido debido a la práctica de hechos vergonzosos. Como hijos de Dios, hermanos, nosotros somos llamados precisamente a cuidar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, como lo vamos a ver el día de hoy, porque muchas veces de manera paulatina podemos convertirnos, ya sean mujeres las hermanas o en hombres los varones, ¿verdad?, en personas, en hijos de Dios, cuyos hechos vergonzosos pueden ir contaminando todo nuestro ser hasta convertirnos en personas cuya vida está alejada de todo lo que es moral, sin beneficio. Una palabra más con la que se podría traducir la palabra hebrea que se traduce como depravado es sin beneficio o sin yugo. Es decir, una persona que no está sometida a ninguna ley moral, a ninguna ley de piedad. ¿Sí me explico, hermanos? El hombre llega a este estado pecaminoso a través de un proceso que, vamos a verlo en un momento más, empieza desde los malos pensamientos hasta llegar a dominar su vida con palabras y actos reprochables, de tal manera que su carácter es cambiado y transformado para llevarlo a un punto de perversidad que lo lleva al alejamiento total y abandono de la ley de Jehová. Hay mucha gente hoy en día, hermanos, que en algún momento estuvo en una iglesia, que se dominó a sí mismo cristiano y que sin haber perdido la salvación, porque la salvación no se pierde, sin embargo su vida es depravada. Algunos pastores, particularmente pentecostales, ¿verdad?, dicen, por eso es que predicamos pérdida de salvación, para que la gente no se sienta tan segura y por lo menos tenga temor de irse al mundo. No, la salvación es eterna. Debemos de tener temor de Dios simplemente porque somos llamados a no andar en lo malo. El consejo práctico hoy entonces es que nosotros no nos convirtamos en una persona depravada. ¿Cómo es una persona depravada según lo que acabamos de leer, hermanos, en el libro de Proverbios? Una persona depravada se caracteriza por lo menos con 7 actitudes. 1, anda en perversidad de boca, guiña los ojos, habla con los pies, hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, piensa mal en todo tiempo y siembra discordias. Vamos a hablar un poquito, hermanos, de cada una de estas cosas. Encontré una frase que me llamó la atención, porque vamos a empezar por desde lo más pequeño. Dice que las ideas en la mente de una persona, las ideas se convierten en actos, los actos en actitudes, las actitudes en hábitos y estos en los elementos del carácter humano. Porque muchas veces viene a la idea del cristiano: ya me cansé de ser creyente, ya me cansé de ser el bueno,
Ya me cansé de ser siempre el que pone la otra mejilla. Ya me cansé de ser siempre el tonto, muchas veces decimos, ¿no? Ya me cansé. Ese pensamiento que tú tienes se va a convertir en un acto, en un abandono, en una actitud, en un hábito y en un carácter. El que anda en perversidad de boca, dice la palabra de Dios. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, y a Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Una persona que habla perversidad de boca es una persona que habla mentiras, es una persona que dice malas palabras, es una persona que ofende, es una persona que miente, es una persona que lastima, es una persona que hace daño con sus palabras, con su boca. No voy a utilizar un verso para respaldar cada idea que acabo de mencionar. Quiero usar solamente dos versos, particularmente el primero, para decir cuál es la fuente de una boca que es perversa, que miente, que hace daño. Dice Juan capítulo 8, versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, él es el inventor de la mentira, ¿no? Él es el que da origen a usar la boca para mentir. Dice Proverbios 12, 18. Entonces, a lo mejor tú dices, hermano, es que yo no soy perverso. Bueno, ¿cuáles son las palabras que salen de tu boca? Hay otro pasaje en la Biblia que dice que nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal. Hay otro proverbio que dice que hay palabras que son como golpes de espada. Dice Proverbios 12, 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Por qué? Porque nuestros labios son perversos. ¿Qué significa la palabra perverso? Perverso es una palabra que es una persona que obra con mucha maldad, pero lo peor es que lo hace conscientemente y que además lo disfruta. Habemos personas que decimos, caray, es que, híjole, ¿cómo llegué a decir esa palabra? Y nos arrepentimos, decimos, caray, híjole, no sé qué me pasó, y tal vez de verdad fue cierto. Fue algo que en el momento de enojo, etcétera, etcétera, se dijo. No vamos a discutir si lo que se dice finalmente está en el corazón. Vamos a creer que de verdad en ese momento cayó en la tentación y pecó y dijo una palabra, pero no. El perverso, porque habla del que anda en perversidad de boca, es el que conscientemente lastima, ofende, decía yo, miente, hace daño y además lo disfruta. Ya es lo común en su vida. Por eso dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Un perverso es alguien, dice, me llama la atención, dice, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. ¿Qué idea viene a su mente, hermanos, si nosotros utilizamos estas tres características? Es una persona que, ¿qué hace? Que usa todo su cuerpo para expresarse mal. Hermanos, yo recuerdo cuando era joven, un adolescente de hecho, y llegué yo a la iglesia, yo tenía 13 años, hoy tengo 56. Yo siempre he dicho con mucha pena, en la calle yo era muy mal hablado, y con las manos, con los dedos, con las manos sin decir palabras, uno puede decir unas cosas muy malas. O sea, no necesita uno abrir la boca, uno habla con las manos, con los pies. Dice, guiña con los ojos para mentir, para engañar, para hacer trampas. O sea, lo que está diciendo el autor de Proverbios es una persona cuyo cuerpo utiliza para ser tan perverso como las palabras que usa, como su boca. Todo ello. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos mucho cuidado. 5.
¿Por qué actúa así? ¿Por qué habla con perversidad? ¿Por qué usa su cuerpo, hermanos? El cuerpo que Dios nos dio para adorarlo, para reverenciarlo, para usarlo para su gloria. ¿Por qué lo usa con tanta perversidad? 5. Porque la perversidad está en su corazón. Por eso es que el llamado de Dios en Proverbios, acompáñenme a Proverbios 23, 19 y Romanos 2, 5. Proverbios capítulo 23, versículo 19 y Romanos 2, 5. El primero, Proverbios 23, 19 dice: oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. Es decir, vuelve tu sentir, tu inteligencia, tu capacidad, tu mente, tu personalidad, como veíamos en la última serie que estudiamos aquí, dice, al camino de Dios. Así que si tú y yo, hermano, hermana, al mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, al compararnos hoy, al examinar nuestra vida, como lo manda la Biblia, con cada una de esas características, si llegamos a descubrir que algo de esto hay en nuestra vida, debemos de enderezar nuestro corazón, debemos de corregir el camino. Más tarde voy a abundar en ello. Romanos capítulo 2, versículo 5. Porque si no lo hacemos, si no enderezamos el corazón, si no enderezamos el camino, entonces estamos trayendo sobre nosotros algo. Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si bien es cierto el contexto de Romanos 2:5 es distinto, está hablando de un corazón no arrepentido. Hermanos, no olvidemos una cosa, no olvidemos que Dios nada más es amor, Él también es justo. Yo puedo alejarme de Dios o convertirme en un perverso y parece ser que no pasa nada. No, Dios tarde o temprano va a tratar conmigo y me va a disciplinar. Por eso el llamado en Romanos 2:5 dice, oye, si ustedes leen el contexto de Romanos 2, el peso de ese capítulo cae en el hecho de arrepiéntete. Dios, a pesar de que no andes en buen camino, te está bendiciendo como una manera de decir, oye, yo estoy siendo misericordioso. No estás leyendo la Biblia, no estás orando, te has alejado de mí, te has alejado de la iglesia, has abandonado el camino de la fe, pero te está yendo bien en el trabajo, te está yendo bien en la escuela, tus hijos están bien, tienes buena salud, dice Dios. Considera que yo te estoy bendiciendo para motivarte al arrepentimiento. Pero entre más tiempo pase, tu corazón se va a endurecer más, y lo único que estás acumulando para ti es ira para el día de la ira. Porque Dios tarde o temprano puede traer una fuerte disciplina. No dejemos. Yo recuerdo que la hermana Dulce preguntaba en la predicación del domingo en otro contexto, ¿no? Que hasta cuándo, o que si habremos llegado ya al colmo, el límite con nuestros pecados delante de Dios. Probablemente como seres humanos no, pero como individuos podemos hacerlo. O tal vez como humanidad lo hemos hecho, pero Él sigue teniendo misericordia, pero no será por siempre. Por eso es que debemos de corregir. Jeremías 4:14 nos recuerda cómo precisamente una nación, en este caso el pueblo de Israel, se había permitido a sí mismo tener un corazón malo. Pero quiero que vayamos viendo la relación. Una sexta característica es que piensan mal en todo tiempo. Su boca habla con perversidad. Todo su cuerpo es usado para hablar perversamente, porque en su corazón hay perversidad. Está depravado, está perdido, está contaminado. Moralmente es como si no estuviera sujeto a ninguna ley. Y al estar así, entonces sus pensamientos son precisamente igual. Dice Jeremías 4:14, lava tu corazón de maldad. Y el llamado es al pueblo, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Y esa palabra iniquidad significa perversidad. Es decir, ¿hasta cuándo
te darás la oportunidad de que en tu cabecita únicamente le estés dando vueltas o cabida a pensamientos perversos. Una persona así no se conforma con actuar de esa manera, sino que va a buscar hacer daño. Por eso es que el 7 dice: siembra discordias, siembra disputas, peleas, conflictos, chismes en las personas. Tenemos que tener cuidado. Dice Proverbios capítulo 17, vamos a regresar a Proverbios 17, versículo 14. Proverbios capítulo 17, versículo 14. Porque el daño que causa una persona que siembra discordias, que comienza discordias, es grande. Dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Es decir, quien comienza un pleito, una pelea, después ya no la puede controlar. No va a poder hacer nada. Regresemos a nuestro pasaje que estamos usando como referencia el día de hoy. Esto es Proverbios 6:15, para mencionar lo siguiente. Dice la palabra de Dios que hay una consecuencia para la persona perversa. ¿Qué consecuencias tendrá el perverso? No podrá evitar su ruina. Dice: por tanto, su calamidad, su ruina, vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. En cualquier momento va a venir el quebrantamiento, va a venir, decía yo hace rato, la disciplina, el castigo de Dios por amor. Dios nos ama, dice Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y casi para terminar, hermanos, ¿cuál es el llamado de Dios? Vamos a Isaías capítulo 1, versículo 18. Tú o yo estamos yendo por el camino de la depravación. Nos estamos convirtiendo en personas depravadas. Andamos en la perversidad de boca. Usamos nuestro cuerpo para, con la menor seña, con el menor guiño, ofender a alguien, decir una grosería, una mala palabra. Hay perversidad en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Somos personas que sembramos pleitos entre las personas. Tengamos cuidado, porque no podremos evitar la ruina. El llamado de Dios es el siguiente. Proverbios 1:18. Venid luego, perdónenme, Isaías 1:18. Quiero decirles una cosa, hermanos. Escuchen la siguiente idea. Ni las calamidades ni la cárcel pueden hacer que una persona impía cambie su manera de vivir. Aunque se le ruegue o se le ordene que lo haga, lo único que transforma la vida perversa en una nueva vida es el arrepentimiento de corazón y la esperanza que solo está en Cristo. Una persona debe de arrepentirse en su corazón. Hoy es buen momento para arrepentirnos si alguno de nosotros está yendo por ese camino de depravación. Y la invitación de Dios está allí. Isaías 1:18, un pasaje que incluso algunos quizás conocemos de memoria, pero que vamos a recordar. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Otra vez el llamado a un pueblo que había ido por el camino de la depravación. Hermanos, qué triste sería que una iglesia fuera por el camino de la depravación. El pueblo lo había hecho. Dice: y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Habemos hermanos que quizás decimos: es que me he metido tanto en el pecado, me he perdido tanto, que yo creo que ya no puedo volver. No, siempre se puede volver. En realidad, la expresión del profeta Isaías es una expresión un poco exagerada, porque dice: si tus pecados han penetrado tanto como la tinta de la grana sobre la tela, aún puede sacarse completamente, puede desarraigarse hasta convertirse en algo blanco como la nieve. Qué maravilloso es el poder de Dios. Él puede limpiarnos de
de lo sucio, de la maldad, de la perversidad, de la depravación, cuando hay arrepentimiento, y limpiarnos completamente para darnos la oportunidad de seguir adelante. Por eso dice: vengan luego, arrepiéntete. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser, dice, como blanca lana. Y para terminar, hermanos, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a las bases, diría alguien por allí. Volver a la Biblia, hermanos, la palabra de Dios. ¿Para qué fue dada la Biblia, hermanos? Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender. Algunos dejamos de leerla porque sabemos que no nos conviene. Es útil para reprender, para redarguir, dice, para corregir. Nos reprende, nos toma, nos regresa al camino, y entonces dice, para instruir en justicia, para decir: este es el camino que debiste de haber llevado, este es el camino del cual no te debiste de haber desviado, este es el camino en el que te tienes que quedar, aún cuando te hayas convertido en una persona depravada. Dice: para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y entonces, siendo perfecto, entiéndase, maduro, esté enteramente preparado para toda buena obra. Hermana. Amén. Sí, sí. Así es. Sí. Claro, sí. Sí. Y venía a tu mente la idea de: yo ya no puedo ser perdonada. Sí. Claro. Sí. 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 Claro. Claro. Quiero repetir la idea con la cual estoy terminando la predicación de hoy. Dios dice: venid luego y estemos a cuenta. Nunca nos alejaremos tanto de Dios como para que estemos fuera del alcance de su amor, de su misericordia o de su perdón. Nunca. Él siempre estará dispuesto a perdonar cualquier falta, y tiene el poder de perdonar aún lo más grave que nosotros hayamos hecho. Yo creo que el autor de Proverbios, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo lo decía hace tiempo en una predicación, Dios inspiró a sus hombres para escribir esto porque conoce el corazón del hombre. Y yo creo que muchos aquí luchamos todos los días. Pensamientos, actitudes, y quizás llegamos a caer muchas veces y corregimos el camino y decimos: ¿qué estoy haciendo? Por eso hoy el llamado es:
ya te metiste en ese camino de depravación, vuelve. Volver no es fácil. Pero Dios, sin embargo, a pesar de que nos hayamos alejado mucho, como dice la hermana, siempre es poderoso para perdonar. Raquel. Sí. Hace mucho tiempo yo me sentía muy culpable Sí. por una situación que yo viví. Ajá. Y cada vez que yo iba en oración a Dios o en mi tiempo devocional, Sí. seguía sintiendo culpable. La culpa cuando pecamos. La culpa, y yo le Sí. pedía siempre perdón a Dios por lo mismo, hasta que un tiempo yo decía, bueno, ¿en qué momento esto se va a quitar? Así es. Yo sentía como pues como esa dicha de decir, ya Sí. me siento perdonada, ¿no? Ujú. Ya me siento libre. Claro. De esa culpa que yo Sí. tengo. Sin embargo, yo quisiera motivar y decirles a todos los que nos hemos sentido en algún momento así, no desistamos. Claro. Seguir orando, seguir leyendo la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer. Sí. Dios es soberano y Él sabe en qué momento va a actuar en nuestro corazón. Y el mío así fue. En un momento Claro. devocional, en oración a Dios y de volver a pedir esa petición, Dios lo hizo. Sí, hemos sido Quitar ese peso. ese peso, o sea, es algo como que bien, o sea, yo no pienso y digo, será mágico, no Sí. sé, pero fue un momento donde sentí como Él tenía el poder para quitar esa carga y hubo un descanso en mi alma. Así es. Entonces fue algo tan hermoso que yo quiero decirles que Dios tiene el poder, Dios sí es suficiente, lo que pasa es que a veces no lo dejamos actuar. Así es. Y sí, definitivamente todos los días tenemos que batallar, pero Él es poderoso para perdonarnos si nos arrepentimos con todo el corazón. Añadamos entonces una idea, ¿verdad? Sobre todo para los hermanos que están en la transmisión y que no alcanzan a escuchar lo que aquí se dice, ¿verdad? Y la idea es la siguiente: si nos hemos alejado tanto de Dios, que en su gracia nos hemos arrepentido, no dejemos que la culpa, ¿verdad?, se convierta en una carga pesada que no nos deje disfrutar el perdón y la libertad en Cristo. Que podamos servirle de nuevo y entregarnos a Él, ¿verdad?, como cuando lo hicimos por primera vez, y recuperemos ese primer amor para con Él. Oremos. Padre, perdóname mis pecados, Señor. Yo mismo batallo mucho, Señor, y hay muchas cosas, Padre, en las cuales reconozco que peco contra ti. Perdóname. No permitas que la vida de mis hermanos, Señor, la mía, de mi familia, vaya, Señor, en ese camino de depravación y perversidad en la que vivimos, Señor, como Belial, como aquellos seres que cayeron, Señor, delante de tu presencia, como personas sin pies. Trae de vuelta a todos aquellos que quizás se han o nos hemos apartado y que tal vez la culpa, la vergüenza, la pena, la incertidumbre de qué me van a decir, qué va a pasar, qué tal si no me reciben, qué tal si no me aceptan, qué tal si Dios no me perdona, no se conviertan en una barrera, Señor, que en realidad no existe, pero que muchas veces nosotros nos levantamos, Señor, ante ti, porque tú siempre estás con los brazos abiertos para perdonar al que se acerca a ti con un corazón contrito y humillado. Señor, límpianos de nuestros pecados, vuelve al camino de la fe al que se ha apartado y guarda a aquellos que se han mantenido en obediencia y en santidad delante de ti, Padre, para que no fallen y que su fe no mengue. Gracias por tu palabra de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.